Buenos días, que tengan cada uno de ustedes este maravilloso día que el Señor nos regala. Gracias por estar ahí conectados, gracias por estar pendientes de la hora de oración que estamos realizando de lunes a viernes a través de esta plataforma, eh, de parte pues, de la Iglesia Oasis de Esperanza. Sí, tenemos ya bastantes días, bastante tiempito de estar orando a esta hora, creyendo que lo necesitamos. Somos nosotros los necesitados, somos nosotros que tenemos que formar el hábito de la oración. Es algo eh, que se necesita de mucha fuerza de voluntad para poder lograr un buen hábito, para poder permanecer en ese hábito de la oración. Porque es una de las cosas que el Señor nos pide, es orar, orar, orar sin cesar, dice la Biblia. Nos está hablando de permanecer, de ser constantes, ¿sí? Entonces, y bueno, estamos aquí, hemos tomado este reto de orar todos los días, de lunes a viernes, y como ya han visto en varias semanas atrás, han visto que pues también mis dos hijos, ¿verdad? Mi familia también está orando. ¿Por qué? Porque pues esto es un deber de cada uno de nosotros, no es solamente del pastor, no es solamente del líder, sino que es un deber que cada cristiano debe de realizar, debe de hacer la oración. Es el medio que Dios ha creado para comunicarse con sus hijos, con su creación, ¿verdad? En la oración. La palabra de Dios también nos habla. Cuando leemos la palabra de Dios, vemos a Dios hablándonos a nosotros, pero la oración es el medio el cual Dios usa para escucharnos a nosotros y nosotros a Él. Por eso es importante pues también dejar un espacio en el devocional, no aquí, en esta hora de oración, pero sí en el devocional, en lo que usted hace fuera de este tiempo, cuando usted saca su tiempo para hacer el devocional suyo. Siempre recomendamos a que saquen un tiempo para no solo hablar, sino esperar que Dios les hable, que Dios nos hable, porque Dios quiere comunicarnos muchas cosas. El problema es que nosotros, el ser humano, somos muy hacia la carrera, entonces queremos solamente que nos escuchen a nosotros, pero no queremos escuchar a los demás, ¿verdad? Y eso es un gran problema. Eso es un gran problema. Pues no debemos de permitir que eso nos robe la bendición de la oración, porque la oración no es tanto que lo que yo le tengo que decir a Dios, sino que yo creo que la clave de la oración, la sustancia de la oración, es qué es lo que Dios me quiere decir a mí. Ahí es donde está la verdadera sustancia de la oración. No lo que yo le tengo que decir a Dios, no lo que yo quiero decirle a Dios, no. Sino que el éxito de la oración es qué es lo que Dios me quiere decir, qué es lo que Dios me quiere informar, ¿verdad? Me quiere comentar. Porque la Biblia dice que Él no hace nada sin antes consultarlo con sus siervos y profetas, ¿sí? Él es el que ya ha trazado para nosotros la vida, no solamente desde el día que nacemos, no solamente mientras crecemos, sino aún el día de la muerte. Él todo lo tiene trazado ya, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo importante de esto entonces es ir donde Él, sí, pero no tanto para nosotros comentarle, decirle, pedirle qué es lo que queremos de parte de Él, sino que nuestra oración debe ser enfocada, debe de ser, el motivo de nuestra oración debe de ser ir a la presencia de Dios y esperar qué es lo que Él ya ha trazado para nosotros, qué es lo que Él nos quiere decir. ¿Sí? Entonces, ahí yo creo que esa es la esencia de la oración, tener la capacidad de escuchar
y aceptar los planes de Dios para nosotros. ¿Sí? Escuche esa palabra tan bonita. Tener la capacidad de escuchar y aceptar los planes de Dios para nosotros. Y Dios nos quiere hablar es a través de la oración. ¿Ok? Entonces, he estado pensando, analizando bastante, pues, nuestro caminar, nuestra vida cristiana, no solamente la mía personal, sino la de, pues, la gente en general. Aún, inclusive la gente que no es cristiana, ¿sí? La gente que todavía no ha abierto su corazón a Jesús. Aunque oramos, estamos intercediendo para que esos corazones duros se ablanden. Estamos orando para que esta pandemia, esta situación adversa, sirva para que mucha gente venga a los pies de Cristo, reconozcan que Jesús es el Señor, reconozcan de que solo Jesús tiene poder para salvar, ¿sí? También para sanar, pero más que sanar, el Señor quiere salvar. Son dos palabras muy diferentes, las dos son buenas, pero la salvación es mucho más que una sanidad. Porque, hermanos y amigos, al fin y al cabo, va a llegar un día en que nos vamos a morir. En esta tierra, literalmente no vamos a vivir por la eternidad. Este cuerpo, esta materia, se tiene que descomponer. De hecho, la Biblia dice que allá arriba, donde pues Dios ha preparado, Jesús ha ido a preparar moradas para nosotros, dice que no entra ni carne ni sangre. Sí, entonces debemos de preocuparnos por nuestra vida eterna. Debemos de prestarle más atención a la vida eterna. Aquí en esta tierra, como digo, la Biblia dice que está determinado para el hombre vivir 70 y los más robustos 80 años. Claro, hay gente que vive 100, 120 años. Actualmente hay gente que vive bastantes añitos y gloria a Dios por eso. La verdad que gloria a Dios por eso. Uno quisiera vivir muchísimos años para ver crecer a la familia, ¿verdad? Ver tantas cosas maravillosas que Dios nos permite ver en este mundo. Pero eventualmente vamos a morir. Eventualmente vamos a morir. Esto no lo podemos parar aún. Jesús resucitó a mucha gente cuando Él estuvo caminando. Acordémonos el pasaje bíblico donde la Biblia dice que Jesús resucitó a Lázaro. La Biblia dice que inclusive cuando Jesús murió, muchos muertos resucitaron, regresaron a sus casas. Entonces, sí, Jesús lo resucitó. Pero años después, toda esa gente que Jesús resucitó murieron. ¿Por qué? Porque es un ciclo de la vida. Es un ciclo del ser humano. ¿Sí? Es un ciclo y eso no se altera. No se altera. La Biblia habla de dos personajes que no han muerto. ¿Sí? Pero ya eso es otro asunto. Ya Dios los tiene determinado a ellos con algo específico, una tarea específica. Pero usted y yo, hermanos, amigo, pues algún día vamos a morir, ¿sí? Querramos o no, nos va a tocar. Por eso es importantísimo, si usted no ha aceptado a Jesús en su corazón, es vital, es importantísimo, es de suma importancia que usted abra su corazón el día de hoy. Si usted no ha abierto su corazón, si usted no ha permitido de que Jesús entre a su vida, si usted no ha aceptado a Jesús en su corazón como su Señor y Salvador personal, está en altos riesgos. ¿Sí? Entonces, te queremos motivar a que aceptes a Jesús. Acepta el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Solamente Él, solamente a través de Él podemos alcanzar la verdadera felicidad. La salvación de nuestras almas. ¿Sí? Eso se logra solo a través de Jesús, como predicaba ayer mi esposa. Solamente a través de Jesús somos completos, solamente a través de Jesús somos felices, solo a través de Jesús somos salvos. No hay otro camino, no hay otro camino y por eso estamos nosotros
pues motivándote, si todavía no has doblegado tu vida, tu corazón a los pies de Jesús, hoy es el día. Hoy es un día maravilloso. Mira, hoy estamos empezando el mes de junio. Hoy es 1 de junio del 2020. ¿Sí? Se nos está colocando al frente un nuevo mes, un mes de oportunidades. Y qué lindo sería empezar este mes, el 1 de junio, empezar este mes de junio con la presencia de Dios en tu vida, si no has aceptado a Jesús. Qué lindo sería que empezaras este mes, ¿verdad?, siendo salvo. No vas a tener, mucha gente dice, es que si me hago cristiano, tengo que dejar esto, tengo que dejar lo otro. Bueno, todo tiene su precio, ¿verdad? Todo tiene su precio. Pero sí te aseguro, por mi propia vida, por mi propia experiencia, que no hay nada mejor que tener a Cristo a favor. No hay nada mejor en esta vida que verdaderamente nos haga feliz que la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Sí? Cuando tenemos la ayuda del Espíritu Santo en nuestra vida, podemos llegar muy lejos, porque la presencia del Eterno está con nosotros. ¿Sí? Entonces, es la motivación, es lo que Dios quiere. Dios quiere salvarnos, a todos, a todos. Por eso la Biblia dice de que de tal manera amó Dios al mundo, el versículo más conocido de todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Por qué? Dios lo amó enviando a su Hijo. ¿Por qué lo envió? Por amor a nosotros, por amor a ti, mi amigo, por amor a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Cuál es el procedimiento para alcanzar la vida eterna? Hay varios, pero es importante empezar por el comienzo. Muchas veces queremos empezar a la mitad del proceso. Muchas veces queremos llegar al final del proceso, pero no funciona así. Debemos de empezar por el comienzo. Y el primer paso que debemos de nosotros tener para ser salvos, número 1, es arrepentirnos. Reconocer nuestro error. Reconocer que hemos pecado. Reconocer que hemos fallado. Reconocer que hemos estado alejados del Dios Todopoderoso. Tener un verdadero arrepentimiento. Reconocer, número 2, sería reconocer al Señor Jesús. Porque muchas personas dicen, bueno, yo acepto a Jesús, pero no reconocen su condición de pecado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo acepto a Jesús, pero no reconozco mi condición de pecador, sigo haciendo lo que quiero, porque yo no reconozco que el que he fallado soy yo. Entonces, yo quiero, ¿verdad?, que el Señor me sane, que el Señor me salve, pero no quiero obedecer su palabra. No estoy arrepentido, no he reconocido mi falta. Por eso en esta mañana queremos motivarte. Si no has aceptado al Señor Jesús, si no lo has hecho, hoy es el día de salvación. Hoy es el día maravilloso que Dios te está regalando. Una oportunidad grande para que aceptes en tu corazón esta salvación tan grande, Jesucristo. Y después, alguien me preguntaba, bueno, pastor, ¿y qué hago después de aceptar a Jesús? Bueno, ese es el comienzo. Ese es el comienzo, aceptar a Jesús. Después de ahí, pues tiene que venir un discipulado. ¿Sí? Tiene que venir ese deseo de aprender, de capacitarse, de querer conocer de Dios. Pero yo quiero encerrar, después de aceptar a Jesús, encerrar todo el proceso en una sola palabra. Después de que aceptes a Jesús, después de que aceptamos a Jesús, ¿qué es lo que debemos de hacer? Yo lo he tomado, lo he creído y lo encierro en esta palabra. ¿Cuál palabra? Permanecer, ser firmes, ser constantes. ¿Sí? Esa es la palabra, yo creo, más importante para nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque conocemos de mucha gente de que por alguna situación adversa a sus vidas, quebrantadas, adoloridas, angustiadas, pasando algún sufrimiento, aceptaron a Jesús, se reconciliaron con el Señor.
Le pidieron perdón a Dios por sus pecados. Y gloria a Dios por eso, porque la adversidad nos quebranta. Y la adversidad nos hace reconocer de que hay un Dios soberano. Y gloria a Dios por eso, gloria a Dios por eso, gloria a Dios por las pruebas, por la adversidad, que nos quebranta. Pero el problema no es tanto la adversidad, el problema no es tanto la adversidad por la que estamos pasando, sino que yo creo que el verdadero problema del ser humano es que es inconstante en los caminos, en todos los caminos. Y lo que Dios quiere después de que nosotros le aceptamos a Él es que permanezcamos firmes en la fe, permanecer firmes en la fe, ser constantes en lo que hemos creído, en lo que hemos aceptado. Sea que el problema sea más grande o tal vez el problema no se solucionó, pero debemos de permanecer en el Señor Jesús. Así que esta mañana vamos a estar orando por permanecer en el Señor, por ser constantes en el Evangelio, por ser constantes en el Evangelio. Es muy importante que nosotros nos agarremos fuerte de la mano de Dios y caminemos sólido hacia adelante. No importa si nos toca caminar por pedregales, no importa si nos toca caminar por una montaña, por algo rocoso, no importa si nos toca caminar a la par de la playa, no importa si nos toca caminar por flores, que por ende también vamos a encontrar espinas, no importa si nos toca cruzar ríos. Estoy hablando de esto algo metafóricamente, ¿no? Porque hay diversidades, hay problemas en la vida. Hay veces no terminamos de salir en un problema cuando caemos en otro. Pero los problemas Dios los ha enviado, los permite para fortalecer nuestra fe, para que nosotros solidifiquemos nuestra vida y que nosotros echemos raíces. Por eso en esta mañana quiero orar. He estado sintiendo en mi corazón el deseo de orar a Dios para que el Señor nos dé firmeza, para que el Señor nos dé, fortaleza, pero para que nosotros podamos ser constantes. Constantes en el Señor, constantes en el camino de Dios, ¿sí? Y tengo varios versículos que que nos habla de la permanencia en el Señor Jesús, ¿verdad? Que es muy, muy importante. Tengo varios versículos. Colosenses capítulo 1, versículo 23. Colosenses 1:23 nos habla a nosotros algo bonito. Colosenses 1:23 nos dice: sin empero permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, soy hecho ministro. ¿Sí? Entonces vemos ahí que nos está hablando de la fe. Nos está hablando, dice, si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes. Y constantes. No nos está hablando el apóstol Pablo de una fe, ¿verdad?, momentánea. No, sino y constante, sin moveros de la esperanza del evangelio. ¿Qué es lo que nos está hablando el apóstol Pablo en este versículo? Es algo sencillo, de que si estamos pasando por una prueba, por muy difícil que sea, nosotros no debemos de retroceder, nosotros no debemos de menguar, sino que, la fe, ¿verdad? La fe, nosotros debemos menguar para que Cristo crezca en nosotros, pero nuestra fe, nuestra esperanza debe de ser cada día mayor. Entre más grande el problema, mi fe debe de crecer 2 veces más, 3 veces más que el problema. Entonces, lo que Dios quiere a través de este versículo, lo que el apóstol Pablo nos está enseñando es que debemos de ser cimentados y ser constantes en la fe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muchas personas tienen fe en sí mismas,
Muchas personas, y esos son personas, ¿verdad?, que tienen fe, confianza en sí mismas, son motivadores. Y yo no voy a hablar de eso, ¿sí? Porque hay muchas personas que lo que hacen es simplemente motivar. Y la idea no es tanto motivar, sino la idea es verdaderamente que debemos de crecer en fe. Debemos nosotros de ser cimentados en la fe, de que nuestra esperanza, ¿verdad?, debe de crecer siempre, debe de estar ahí siempre. Mire, yo sé que hay momentos difíciles. Yo creo que todos nosotros hemos pasado momentos que no vemos la luz. Yo sé que cada uno de nosotros ha pasado momentos difíciles donde las fuerzas se nos han ido, donde vemos que además, hay muchos problemas que le hemos orado a Dios para que Dios nos ayude a salir victoriosos, pero resulta que no salimos victoriosos a nuestra manera de vivir, a nuestra manera de ver las cosas, ¿sí? Pero Dios sabe por qué permitió esa adversidad y que nosotros pues no saliéramos victoriosos de esa adversidad. Pero siempre pasamos momentos difíciles. Lo importante es nosotros no perder la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ser constantes, ser cimentados en nuestra fe, la fe de nuestro Señor Jesucristo, en nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio de la palabra de Dios. En la palabra de Dios, que es lo que debemos nosotros mantenernos ahí. Yo quiero leer Primera de Pedro 5:4. Primera de Pedro 5:4 dice, pero resistir, vuelve a decir la palabra, ¿verdad? Pero resistir. Dice la palabra, y cuando 5:9. Muchas gracias. El cual resistid firmes en la fe. Mire como empieza este versículo 9. El cual resistid firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones que han de ser cumplidas en la compañía de vuestros hermanos que están en el mundo. ¿Sí? Mira lo que dice el apóstol Pedro. Dice que las aflicciones que yo he tenido ahora, ya hay gente que las pasó anteriormente. Ha habido gente que ha sufrido, como en este caso de este virus, ¿verdad? Este virus, a la verdad, que nos ha afectado a todo el mundo, unos más que a otros. ¿Por qué? Porque pues han perdido seres queridos. Gracias a Dios, que Dios nos ha dado la victoria, nos ha guardado, nos ha protegido, ¿verdad? Y en el caso mío personal, que yo tenga conocimiento, pues ninguno de mi familia, tanto la que tengo aquí como la que tengo en Costa Rica, en Colombia, en Estados Unidos, donde quiera que ellos se encuentren, en Colombia, han sido afectados con este virus. Y gracias a Dios por eso. Pero mira lo que dice Pedro. Pedro nos dice que el cual resistid firmes en la fe. Pedro nos insta a resistir, a ser perseverantes en la fe, firmes en la fe, no importando la adversidad, no importando la dificultad, no importando la angustia, no. Porque todos estamos pasando por esa angustia, todos queremos ya volver a la normalidad, ya todos queremos continuar con nuestra vida, pero por leyes, por las autoridades, pues todavía nos tienen, por lo menos aquí en Canadá o aquí en Ontario, donde vivimos, nos tienen todavía en cuarentena, ¿sí? Pero ya quisiéramos nosotros volver, repito, a la normalidad, pero no lo han permitido, no se ha permitido todavía. Pero ¿qué es lo que debemos de hacer? La Biblia dice, resistid firmes en la fe. Resistir firmes. Debemos de permanecer firmes en la fe, ¿verdad? Sabiendo de que esta aflicción, mucha gente a nivel mundial la está pasando igual que nosotros. Hay otros peores, repito, que nosotros. Hemos visto el favor de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios. La hemos visto en nuestras vidas. Entonces,
La oración del día de hoy queremos pedirle a nuestro Señor Jesucristo que nos dé fuerzas para permanecer firmes en Él. Conozco de mucha gente, muchos hermanos, muchas personas de buen corazón, muchas personas con buenas intenciones, que un día entraron a una iglesia, un día aceptaron a Jesús, un día estuvieron sirviéndole a nuestro Señor Jesucristo, un día estuvieron realizando alguna actividad dentro de una congregación, un día tal vez estuvieron predicando el evangelio poderoso de Jesús, pero hoy en día ya no están ahí. Por cualquier adversidad o cualquier problema se han apartado del Señor, se han salido del redil. ¿Por qué se han salido? ¿Por qué se salieron? Porque les faltó la constancia, les faltó la fe, les faltó la fe. Y el Señor colocaba en mi corazón para esta oración el día de hoy que orara por la permanencia, que oráramos para que el Señor nos mantenga firmes, para que nosotros seamos constantes en el Evangelio. En el Evangelio es muy diferente a lo que el mundo enseña. El mundo nos ha enseñado, el sistema nos ha enseñado a llegar primeros, a ser los primeros en todo, a querer sobresalir en todo. Eso es lo que el mundo nos enseña. El mundo nos enseña a ser competitivos, pero no tanto con el deseo de competir en sí, sino con el deseo de ganar. Usted me dirá, bueno, ¿y entonces para qué compito si no quiero ganar? Tiene lógica, pero en el Evangelio es diferente. En el Evangelio no es quien llega primero, sino quien llega al final. Quien llega al final. Esta corona, este camino, esta competencia que nosotros tenemos al frente, esta carrera, como dice el apóstol Pablo, la carrera de la fe, se gana siendo consistente todos los días, teniendo una disciplina delante de Dios. Y una de las disciplinas que debemos de tener es la oración. Ser disciplinados en la oración. Esta pandemia, a la verdad que nos ha traído muchos retos, en la cual pues estamos orando. Antes no teníamos este programa, antes no teníamos esta oración así en la plataforma. Y nos ha llevado a eso. Y gracias a Dios hemos permanecido. Gracias a Dios, muchas personas están siendo bendecidas a través de esta hora de oración. Muchas personas, no solo aquí en la iglesia, en la congregación Oasis de Esperanza, sino fuera de esta ciudad, fuera de este país, están siendo bendecidas. Y el deseo mío, pero sobre todo el deseo de nuestro Señor Jesucristo, es que permanezcamos firmes en la oración, que cuando pase esta pandemia, usted, mi hermano, mi amigo ahí que nos está viendo, siga orando. Siga orando. Siga agarrándose fuerte de la mano de Dios. Que permanezcamos en el Señor. Que nada nos saque del Evangelio. Que nada nos saque del camino de Dios. Que nada, absolutamente nada, nos saque del camino de nuestro Señor Jesucristo. El camino que hemos emprendido. Esta gran aventura, este maravilloso camino que estamos andando. ¿Sí? Que nada nos saque, que ningún ser humano entienda esto, mi hermano, mi amigo, que esté ahí. Si usted antes iba a la iglesia y no está yendo ahorita porque el pastor le dijo algo y se ofendió, o que algún hermano de la iglesia lo hirió, o que cualquier cosa, cualquier motivo, cualquier cosa que haya sucedido, que lo haya motivado a regresar, a tirar la toalla, como dicen. No es válido delante de Dios. No es válido. ¿Por qué? ¿Por qué le digo no es válido? Porque esa persona que la hirió, esa persona que la ofendió, ya sea en la casa o en la iglesia,
¿sí? En la iglesia nos volvemos muy sensibles, ¿verdad? En la iglesia nos volvemos que no me pueden mirar, o si me miran me enojo y si no me miran también. Nos volvemos muy sensibles, muy susceptibles, ¿sí? Entonces, y eso es un problema. Pero que nada de eso te saque del Evangelio. ¿Sabes por qué? Porque ninguna de esas personas murió por ti. Ninguna de esas personas hizo nada por ti. Jesús fue a la cruz del Calvario. Jesús fue el que pagó el precio por nosotros. Jesús fue el que descendió de su trono para rescatar a la raza humana, a la humanidad. Fue Jesús. Y Él fue el que pagó el precio. Y Jesús nunca te va a defraudar. Jesús nunca te va a fallar. Nunca te va a fallar. A mí nunca me ha fallado el Señor. Siempre me ha sorprendido. Cada vez que yo le he pedido cosas, tal vez no me las ha dado inmediatamente. Hay muchas promesas que Dios me dio estando en Panamá, cuando vivía en Panamá, estando en Costa Rica. Hay muchas promesas que Él me ha dado y todavía no se han cumplido. Pero no quiere decir que porque no se han cumplido, el Señor me mintió. No, lo que pasa es que no es el tiempo. Simple. No es el tiempo que se cumpla esa palabra todavía. Mucha palabra se ha cumplido. Sí, muchas palabras ya se han cumplido, como el que el Señor me decía de que iba a estar al frente de una iglesia. Y muchos años después se cumplió esa palabra. Pero también me ha dado mucha palabra para esta congregación donde el Señor nos tiene. Todavía no se ha cumplido, pero creo que se va a cumplir, porque yo sé que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, ¿qué es lo que yo debo de hacer? Permanecer en el Señor. Si yo permanezco en su palabra, si yo permanezco en su camino, si yo permanezco y mantengo la relación con el Espíritu Santo, con el Señor Jesús, con el Dios Todopoderoso, es el día de cumplirse las palabras, va a llegar, porque Dios cumple. Pero el deber mío, el deber suyo, mi hermano, mi amigo, es permanecer en el Señor. Ese es el centro prácticamente de nuestra vida. Debe de ser permanecer en el Señor. Porque de nada nos sirve hoy sentir la presencia de Dios, de nada nos sirve hoy humillarnos delante de Dios, si el día de mañana ya no queremos ir. Por cualquier situación, por cualquier adversidad, por cualquier desaire que alguien pues me haya hecho. ¿Sí? Entonces, debemos de poner la mirada en nuestro Señor Jesucristo, porque mientras nosotros pongamos la mirada en las personas, siempre nos van a defraudar, siempre nos van a fallar. No hay nadie en esta tierra que no falle. Nadie. El único que no falla es Jesucristo. Él es el único. Por eso yo te motivo a que pongas tu mirada en Jesús, autor y consumador de la fe. Porque si pones la mirada, digámosle, en un pastor, como en este caso sería yo tengo más defectos que usted, mucho más. Dios sigue trabajando en mi vida. Dios sigue obrando día a día en mi vida, trabajando en mi vida. Y mi deseo es que el Señor haga su perfecta voluntad en mi vida. Pero para poder que se cumpla esa voluntad de Dios en mi vida, tengo que ser permanente, permanecer, constante. Debe ser constante en la oración, en la palabra, en pedirle a Dios que nos ayude para vivir una vida consagrada a Dios. Entonces, en esta mañana, en este inicio del mes de junio, qué bonito sería pedirle a Dios que nos dé constancia, que nos ayude a permanecer en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que vamos a estar orando en esta gloriosa mañana. Vamos a pedirle a Dios que después de que salgamos de esta pandemia, nosotros le amemos más a Él, que seamos constantes. Yo te quiero pedir que nos entreguemos totalmente a nuestro Señor Jesucristo. No vamos a tener pérdidas. Solo hay ganancias con Jesús. Solo hay ganancias con Jesús. ¿Ok? Oremos. Vamos a orar para que Dios nos ayude, para que tu fe crezca. Si tu fe está un poco débil,
si tu fe está un poco que como que no sabes si seguir o no seguir, si tu fe está queriendo complacer a tu esposo o a tu esposa que no es creyente, si tu fe está débil en esta mañana, yo quiero pedirte que ores. Ores a Dios para que tu fe se fortalezca. Si tienes alguna petición de oración, envíala. Queremos orar por ti. Si tienes alguna petición, si te sientes muy débil, si te sientes muy, muy flaco espiritualmente, queremos orar por ti. ¿Sí? Queremos orar. La Biblia dice orar unos por otros. Y eso es lo que estamos haciendo a través de esta plataforma todos los días, de lunes a viernes. Orar unos por otros. Si tienes peticiones, envíala. Siempre estamos orando por cada petición que nos llega. Muchas veces no decimos los nombres de las personas porque, ¿verdad? Pues también es privacidad. Pero lo importante es que delante de Dios sí mencionamos tu petición y mencionamos tu nombre delante de Dios, porque nuestra ayuda y nuestro socorro viene de parte de Él. Pero la palabra de esta mañana es: permanece, sé constante en el camino del Señor. Y si no has aceptado a Jesús, pues te invito a que lo hagas. Mañana puede ser tarde. Empieza este mes con la victoria en Cristo. ¿Ok? Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias te doy, Señor, por esta maravillosa mañana, Señor, que nos está regalando, Señor. Es una mañana, Señor, de bendición para nuestras vidas. Es una mañana, Señor, Padre eterno, en la cual vemos tu favor. Vemos, Señor, tu misericordia. Vemos, Señor Dios Todopoderoso, tus cuidados. Guardaste nuestros sueños. Nos diste un descanso maravilloso, Señor. Pudimos descansar, Señor. Vimos, oh Padre Celestial, tu misericordia, Padre, en nuestras vidas. La hemos visto, Señor, día a día. El mes de mayo, Señor, fue un mes de bendición. Aunque no realizamos nuestras actividades normales, Señor, ya sea de labores, Padre, lo que sea. Tal vez no nos movimos como normalmente lo hacemos, pero tu favor estuvo con nosotros. Tu misericordia se hizo notoria en nuestras vidas, Señor. Muchas gracias, Padre, por el mes de mayo. El mes de mayo fue un mes de bendición, Señor. Un mes en el cual vimos, Señor, tu provisión. No nos faltó comida, Señor. No nos faltó el techo. No nos faltó el abrigo, Señor. Muchas gracias. Gracias, Señor, porque tú te has hecho notorio, Señor, en esta adversidad, Señor, en este problema, Señor, que ha afectado a todo el mundo, Señor. No es exclusivamente de una persona, sino que es de todo el mundo, Señor. Todo el mundo se ha visto afectado, Señor, en esta pandemia. Padre, pero yo te quiero pedir específicamente, Señor, Padre, para que esta pandemia no mine nuestra fe, sino que más bien, Señor, Padre, nosotros estemos fuertes, oh Padre, nuestra fe crezca, Señor, en esta pandemia, Señor. Padre, que nosotros salgamos victoriosos, fortalecidos, robustos en la fe, Señor, Padre Celestial, después de que salgamos de esta pandemia, Señor. Que nuestra fe, Señor, salga mucho más grande, Señor, más alta, Padre eterno, de lo que entramos, Señor, de cuando entramos, Padre Celestial. Padre, vengo pidiéndote, Señor, Padre Celestial, por persistencia, Señor. Danos persistencia a cada uno de nosotros, Señor, Padre eterno, que persistamos, que marchemos, que sigamos, Señor, que seamos, oh Padre eterno, oh Dios de los cielos, valientes, como dice tu palabra, Señor. Oh Padre, ahí en Josué 1:9, Señor, 1:5, 1:9, 1:6, Señor. Oh Padre, este capítulo primero de Josué, Señor, que dice: solamente te pido que te esfuerces y seas valiente, Señor. Padre, yo te pido en esta mañana, Señor, Dios de los cielos, a que nos dé, Señor, Padre Celestial, la valentía
a cada uno de nosotros, Señor. Dame a mí la valentía, Señor, Padre, porque los ataques que vienen a mi vida, Señor, tú lo sabes, son duros, Padre, son ataques sin misericordia, Señor. Padre celestial, no solamente Dios de los cielos, bueno, todos los ataques vienen del enemigo, Señor. Padre, pero siempre el enemigo utiliza a esas personas cercanas, Señor, esas personas, Padre eterno, que uno cree, Dios, que están ahí para fortalecerlo, para ayudarlo, Señor. Padre eterno, esos ataques que uno como líder, Señor, o pastor, Dios de los cielos, Padre eterno, vive recibiendo constantemente, Señor, Padre. Oh Dios todopoderoso, Señor, pero que nada de esas críticas, nada de esos problemas, nada de esos chismes, nada, Señor, de esas incoherencias, Señor, nada de esas cosas, Padre eterno, Padre eterno, esas calumnias, Señor, que muchas veces se levantan en contra de uno, Padre celestial, que nada de eso, Señor, Padre, me aparte de tu camino, Señor, sino que cada problema, cada dardo, cada dificultad, Padre, cada mentira, Señor, Padre, que se levantan, Dios, Padre eterno, sirvan para yo crecer en fe, sirvan, Señor, Padre, para yo acudir, Señor, a tu presencia, sirvan, Señor, Padre celestial, para yo buscar tu rostro, Señor, Dios todopoderoso, Padre, que cada adversidad sea un motor para, oh Padre, doblegarme más delante de ti, Señor, Padre celestial. Padre, que oh Padre celestial, cada adversidad, Señor, Padre eterno, en vez de debilitarme, Señor, sirva, Señor, como una plataforma, Padre, para avanzar en el camino tuyo, Señor Dios. En esta mañana, Padre celestial, levanto mis manos, Señor, aunque tal vez no tenga fuerza, Señor. Padre, en esta mañana, Señor, levanto mis manos, Señor, aunque tal vez esté cansado, Señor. Padre, en esta mañana, Señor, levanto mis fuerzas, mis manos, Señor, delante de ti, Padre, para rendirme, Señor, Dios de los cielos, delante de ti, para reconocer de que tú eres Dios todopoderoso, Señor, para reconocer de que tú eres el alfa, la omega, el principio, el fin, el gran yo soy, el eterno, el alto y sumible, Señor. Padre, en esta mañana levanto mis manos delante de ti, Señor, reconociendo mi condición de humano, Señor, reconociendo mi condición, Señor, Padre eterno, mi flaqueza, mis debilidades, Señor. Padre, tu palabra dice que el que reconoce su falta, su pecado, Señor, y se aparta, alcanza de ti misericordia, Señor. Padre, en esta mañana, Señor, reconocemos nuestra condición de humanos, Señor, de humanos, Padre celestial. El humano, Señor, se cansa, el humano falla, Señor, el humano defrauda, Señor, el humano, Señor, Padre eterno, se desanima, Señor. Padre, el humano, Señor, comete muchos errores, Padre celestial, Dios todopoderoso, Padre eterno, pero acudimos ante ti en esta mañana, Señor, para pedirte perdón, Dios mío, por todas nuestras faltas, nuestros errores, nuestros pecados, Señor, por todas nuestras desavenencias, Señor, Padre eterno, por todos los conflictos, Señor, Padre, que muchas veces nosotros causamos o nos causan a nosotros, Señor, Padre, pero en esta mañana, Señor, pedimos, Señor, Padre, fortaleza, Señor, resistencia a nuestra fe, Padre eterno, ayúdanos, Señor, que nosotros podamos permanecer firmes en la fe, como dice tu palabra, que nosotros podamos permanecer firmes en la fe, Señor, Padre. Oh, en ti hemos creído, Jesús, en ti, Dios todopoderoso, Señor Jesús de Nazaret, está nuestra fe, Señor Dios. Oh, Padre, como dice tu palabra, Señor, que ni lo alto, ni lo bajo, oh, Padre, ni lo profundo, Señor, Padre, nos apartará del amor, oh, Padre, de ti, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, Padre. Esas palabras maravillosas que el apóstol Pablo habla ahí en Corintios, Señor, Padre eterno, que ni el hambre, ni la desnudez, ni el frío, ni el calor, Señor, Padre, nada nos apartará del amor tuyo que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, Padre. En esta mañana pido, Señor, para que nos des fuerzas, Señor, Padre eterno, para caminar, para seguir avanzando en tus caminos, Señor, Padre celestial. Oh, Padre, danos fuerzas a cada uno de nosotros, Señor, Padre celestial. Muchas veces sentimos que desfallamos, Señor. Muchas veces, oh, Padre, sentimos, Padre eterno, Dios, que no queremos avanzar. Muchas veces sentimos, Señor, Padre, que hasta aquí llegamos, Señor. Padre, sentimos que nuestras fuerzas nos abandonan, Señor, Padre celestial. Sentimos, Señor, Padre celestial, Dios, morirnos, tal vez en la fe, Dios mío. Oh,
oh Padre, no tal vez físicamente, Señor, físicamente tal vez nos sentimos fuertes, sanos, Padre, pero espiritualmente, Señor, sentimos que ya no queremos avanzar, sentimos que ya tú no nos escuchas, sentimos que ya tú te has alejado de nosotros, Señor. En muchas ocasiones nos sentimos solos, Señor, Padre, en el nombre de Jesús. Por eso en esta mañana pedimos fortaleza, Señor. Confianza, Señor, Padre, pedimos, Señor, que sea tu Santo Espíritu ministrándonos a cada uno de nosotros, Señor, que sea tu Santo Espíritu ayudándonos, Señor, Padre eterno, a cada uno de nosotros, Padre, a mi familia aquí, Señor, Padre, a mi familia, a cada uno de ellos, Señor, a mi esposa, a mis hijos, Señor, Padre, mis nietos, Padre, oh Dios Todopoderoso, a cada uno de ellos, Señor, te pido que sea tu Santo Espíritu dando fortaleza, dando, Señor, vigor en el Espíritu, Señor, Padre, dándole experiencias nuevas a cada uno de ellos, Señor, Padre. En esta mañana levantamos, Señor, Padre, nos levantamos en clamor, nos levantamos, Señor, en oración delante tuyo, Señor, Padre, pidiéndote, Señor, fortaleza, Padre Celestial. Padre, mira aquella persona, Señor, que se siente desanimada, mira aquella persona, Señor, que se siente desubicada, Señor, mira aquella persona, Padre eterno, que está ahí conectada en este momento, Señor, Padre, que está ahí conectada, Señor, en el nombre de Jesús, y se siente, Padre, débil en el espíritu, Señor, Padre Celestial. Por eso en esta mañana, Padre, oramos por esa persona, para que seas tú, Dios Todopoderoso, ayudándola, Señor. Padre, si alguien está enfermo, Señor Dios, ahí de los que están conectados, Señor, Padre Celestial, si alguien está enfermo, Padre, pon tu mano de sanidad en esa área afectada, Señor. Trae sanidad a su cuerpo, Señor, Padre, espiritual, pero también físico, Señor, Dios de los cielos, Padre. Quita cualquier dolor de cabeza, cualquier dolor de músculos, Padre, cualquier dolor que sea, Señor, que la persona esté teniendo en su cuerpo, Señor, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret remitimos esos dolores, Señor, a la cruz del Calvario, Señor. Declaramos sanidad, Señor, sobre cada cuerpo afectado, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios, Padre, pero sobre todo, Dios mío, pedimos sanidad espiritual, Señor. Sanidad espiritual, Señor, Padre, para cada uno de los que están ahí conectados, para mi vida, Señor, Padre. Fortaleza espiritual, Señor, Dios de los cielos, Padre, Padre, porque al final, Dios mío, eso es lo que va a hacer la diferencia, Señor, Dios de los cielos. Oh, Padre, por eso en esta mañana, Señor, pedimos, Padre, que nos des fortaleza, Señor. Pedimos, Señor, Dios Todopoderoso, que nos ayudes, Padre. Por eso en esta mañana, Señor, Padre Celestial, te pedimos, Señor Dios, Padre Celestial, que nos ayudes a permanecer firmes en la fe, Señor. Padre, que nosotros seamos fuertes en la fe, Señor. Padre, que nada nos debilite, Señor, que nada nos saque del camino tuyo, Señor, Padre Celestial. Oh sí, Padre Celestial, oh estar firmes en la fe, Señor, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en todos nuestros hermanos, en todo el mundo, Señor, Padre. Oh Padre, por eso pedimos firmeza, por eso pedimos, Señor, Padre eterno, confianza, Señor, Padre, en ti, que nuestra fe crezca cada día más y más en ti, Señor, que mantengamos firme la profesión, Señor, que mantengamos firme la fe de nuestra esperanza, Señor, sin vacilar, Dios mío, Padre eterno, porque tú eres fiel, tú que lo prometiste, tú permaneces fiel, Señor, Padre celestial. Oh sí, Señor, Dios Todopoderoso, Señor. Oh Padre, que deseamos que cada uno de nosotros, Señor, Padre, oh Padre eterno, mantenga siempre, Señor, Dios mío, esa certeza en el corazón, Señor, Padre, de que nosotros somos salvos, salvos por fe, como dice tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Esforzados, pues, en guardar y en hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, para que no nos apartemos ni a diestra ni a siniestra. Padre, en esta mañana oramos, Señor, Padre eterno, para que nosotros, oh Padre eterno, seamos fortalecidos en la fe, Padre, para guardar y hacer, Señor, lo que está escrito en tu palabra, Señor. Padre eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret, dando la fuerza de voluntad, Señor.
Danos la fuerza de voluntad, Señor, para aceptar tu palabra, Señor, Padre, como está escrita, Señor, para guardar tu palabra, para ponerla en práctica, Señor, Padre celestial, Jesús de Nazaret. Oh, sí, Señor, Padre, ayúdanos, Señor. Oh, danos la fuerza suficiente, necesaria, Señor, para pararnos firmes en la brecha, Señor, para pararnos firmes, Señor, en tu camino, Padre celestial, Dios, y que nada nos saque, nada nos desvíe, Señor, Padre celestial, del verdadero camino, del verdadero propósito, Señor, Dios todopoderoso, Señor. Oh, sí, Jesús de Nazaret, ayúdanos, Señor, Jesús de Nazaret, Padre. Oh, Jesús, te necesitamos, Señor. Padre, el problema no es empezar, Dios mío. El problema es permanecer. Oh, sí, Señor. Y por eso en esta mañana, Señor, Padre eterno, levantamos nuestra oración para que nos ayudes a permanecer firmes, Señor. Oh, Padre, porque ya empezamos esta carrera. Ya empezamos, Señor, Dios de los cielos. Oh, Padre, este divino camino, este precioso camino, Señor, el camino de la salvación, el camino que tú nos has trazado, Señor, Padre celestial. Ya lo hemos empezado. Hay muchos ahí conectados, Señor, Padre, que tal vez, oh, Padre celestial, un día empezaron, pero por cualquier dificultad, adversidad, problema, Señor, ellos se han vuelto atrás, Señor. Ellos se han apartado un poco del camino, Padre. Y esta mañana elevo mi oración, Padre celestial, para que ellos retomen, Padre eterno, el camino de la salvación, Señor, de que ya no estén junto al camino, sino que estén en el camino, Señor, Padre. Oh, Dios todopoderoso, y que puedan experimentar, Padre, el gran amor, Señor, que tú tienes para con ellos, Señor, Padre. Y oh, Dios, y los que estamos caminando, Señor, Padre, en tus veredas, Señor, porque tu camino, dice tu palabra, que es angosto, Señor. La puerta es angosta, el camino es angosto, Señor, Padre. Oh, Dios, y por ahí es donde queremos caminar, Dios mío. Por eso en esta mañana, Señor, Dios de los cielos, oh, Padre, elevo esta oración delante de ti, Padre, para que tú nos des fuerzas a cada uno de nosotros, Señor, Padre. Oh, Dios mío, que nos des fuerza, nos des el vigor, nos des, Padre, la voluntad, Dios mío, de permanecer firmes en ti, Señor, Padre. Que nada nos aparte, Señor, que nada nos saque de tu camino, Señor, Padre celestial. Oh, Dios mío, que ninguna persona, Señor, que yo logre entender, Señor, que ningún ser humano, Señor, ninguna persona de los que están alrededor mío, Señor, Padre eterno, han hecho nada por mí, Señor. Todo lo hiciste tú, Jesús, en la cruz del Calvario. Y a ti es que yo tengo que agradecerte, a ti es que yo tengo que honrarte, a ti es que yo tengo que, oh Padre eterno, Señor Dios, bendecirte, Señor, agradarte, Señor, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Por eso te pido en esta mañana que nos des fortaleza a cada uno de nosotros, a los que están ahí conectados, Señor, Padre. Tal vez se sienten débiles espirituales, Señor, Padre. Tal vez se sienten que tú no les hablas, tal vez se sienten, Señor, de que tú no les amas, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret te pido que los abraces ahí donde está. Espíritu Santo, ve ahí donde está cada uno de mis hermanos, hermanas, oh amigos, Señor Dios todopoderoso, Padre. Oh, hazle entender de que tú les amas en gran manera, Señor, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, gracias. Oh, Padre, yo bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor. Yo bendigo a cada una de estas personas que están ahí conectadas, Señor, Padre celestial. Padre, pido fortaleza para sus vidas. Pido, Señor, Padre eterno, Señor, una unción fresca para sus vidas. Pido vitamina espiritual, Señor, Padre. Oh, Dios mío, fortalécelos, Señor, Padre. Haz que ellos en esta mañana sientan esa presencia tuya, Señor, llenando sus vidas, llenando sus corazones, llenando, Señor, Padre celestial, Dios todopoderoso. Oh sí, Jesús de Nazaret, Dios mío, sus corazones, Señor, Padre. Inyéctales fe, Señor, a cada uno de ellos, Señor. A nosotros, Señor, inyéctanos esa fe, Señor. Esa fe que mueve montañas, Señor. Esa fe que mueve la mano tuya, Señor. Oh, Padre, ayúdanos a permanecer, Dios mío, Padre. Que nuestra motivación sea agradarte a ti, Señor. Que nuestra motivación sea, Señor, oh Padre eterno,
Dios, cada día caminar en dirección tuya, Señor. Oh sí, Padre eterno, que, oh Padre eterno, nuestro caminar sea firme, Señor, Dios de los cielos, Padre, que nada nos aparte de ti, Señor, Padre. En el nombre de Jesús pido fortaleza, Señor. Oh Padre, pido, Señor, en esta mañana, Señor, vigor para cada una de esas personas, Señor, Padre, que tal vez se sienten, Señor Dios, que tú no les amas, Señor Dios Todopoderoso. Oh Padre eterno, tal vez hay alguien en este momento, Señor, Padre, que se siente muy desanimado, Señor, Padre, pero en esta mañana, Señor, oro por esa persona, Señor. En esta mañana levanto mi clamor por ese individuo, Señor, Padre, para que seas tú, Dios mío, tratando con esta persona, Señor. Para que seas tú, Señor Dios Todopoderoso, levantando el ánimo de ella, Señor Padre. Oh sí, Padre, yo los bendigo, Señor Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Muchas gracias, Señor, porque creo, Señor, que este mes, este primer día del mes, Señor Padre, y todo este mes va a ser un mes de avance, un mes, Señor Padre, en el cual nuestra fe va a crecer, Dios mío, Padre. Oh sí, Padre, porque yo me levanto en fe, Señor. Yo me levanto, Señor, y en este mes veré la gloria tuya en mi vida, en mi casa, en mi hogar, Padre, en mis hijos, en mis nietos, Señor, Padre. Oh Dios mío, Padre, yo veré la gloria tuya, Señor, en mi casa, Dios mío. En este mes, Señor, de mes de junio que estamos empezando, Señor Dios, va a ser un mes de avance, Señor. Oh Padre eterno, no importa que estamos en cuarentena, Señor, pero mi espíritu no está en cuarentena. El espíritu tuyo, Señor, no está en cuarentena. Tu palabra no está en cuarentena, Señor, Padre. Y yo creceré, Dios mío. Yo hablo, Señor, que este mes yo avanzo en la fe, Señor. Oh Padre, mi fe crece en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Utilizaré cualquier dificultad, Señor, Padre, como un motor para avanzar en la fe. Padre, no me desmotivaré, Señor, Padre. No me desanimaré, Señor, Padre celestial. Oh, sino que avanzaré en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor Jesús de Nazaret, Padre, porque yo sé, Dios mío, oh Padre, que al final de este mes veré, Señor, que he avanzado en ti, Señor. Padre, coloco este mes en tus manos, Señor. Padre, coloco a cada uno de mis hermanos, hermanas, amigos que están ahí conectados, Señor, Dios de los cielos, Padre, en tus manos, Señor. Padre, te pido, Señor, que sea tu Santo Espíritu ministrando sus mentes, sus corazones, Señor. Sea tu Santo Espíritu con ellos, Señor. Oh Padre Celestial, si alguno está enfermo, Señor, te ruego que pongas tu mano de sanidad, Señor. Oh Padre, y restaures cualquier área afectada de sus vidas. Padre, pero si su espíritu es el que está enfermo, sopla vida, sopla, oh Padre eterno, vida sobre cada uno de nosotros, Señor, sobre cada una de las personas que están desanimadas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te coloco a cada una de estas personas, Señor. Te coloco a cada una, Señor, de los hermanos, hermanas de la iglesia, de la congregación Oasis de Esperanza, Señor. Padre, yo los coloco a cada uno de ellos en tus manos, Señor. Te pido fortaleza para ellos, Señor, ahí donde están en sus casas, en sus hogares, los que van rumbo al trabajo, Señor. Padre, ya muchos están retornando a sus trabajos, Señor. Te pido que los bendigas, que los guardes, que la cobertura tuya esté con ellos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, bendícelos, Señor. Sea tu presencia con cada uno de nosotros, Señor. Padre, en tus manos estamos, en tus manos encomendamos esta semana y todo el mes, Señor. Dios, muchas gracias. Gracias por darnos la oportunidad de orar. Gracias, Señor, Padre, por ayudarnos a permanecer en fe en ti, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Muchas gracias por bendecir nuestras finanzas, por bendecir nuestros cuerpos físicos, por bendecir nuestro hogar, nuestras casas, Señor. Muchas gracias por estar con nosotros, Señor. Muchas gracias, Señor Jesús. Padre, yo bendigo a cada uno de los que están ahí conectados, Señor. Bendigo sus casas, sus hogares, bendigo sus finanzas, Señor. Bendigo, Padre eterno, todo lo que ellos vayan a realizar en esta semana, en este mes, Señor.
Muchas gracias por escuchar nuestras oraciones. Gracias, Señor, por ayudarnos a seguir adelante. Padre, danos cada día más convicción, Señor, en tu palabra, sabiendo de que tú estás con cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, muchas gracias te damos, Señor. Gracias. Bueno, mis amados hermanos, gracias por acompañarme en esta mañana. Muchas gracias. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te proteja, que la presencia del Espíritu Santo te rodee y que, bueno, la paz de Dios, como siempre lo decimos, esté gobernando tu mente y tu corazón. Que tengas un maravilloso día, que esta semana que se nos pone al frente sea una semana maravillosa y que este mes que estamos empezando ahora sea un mes de avance, avance espiritual, ahí donde tú estás. ¿Ok? Ok, mi hermano, mi amigo, que Dios te bendiga, que adelante en el Señor, persiste en el Señor, no tire la toalla. Todavía Dios no ha terminado con nosotros. Mejores cosas vienen. Y pasando esta pandemia, creo que veremos más la gloria de Dios. Pero persevera en el Señor. ¿Ok? Persevera en el Señor. Falta poco para salir de esto. Que Dios te bendiga. Adelante en el Señor. Bye. Buenos días. Bendiciones. Chao.